Encontré un cristal alienígena enterrado, y unos hombres me pagaron en dólares para guardar silencio. Lo que estás a punto de escuchar sucedió a principios de los años 80. Esto le pasó a mi abuelo. Les voy a contar esta historia en primera persona para que la puedan comprender mejor. Me llamo Ernesto. Cuando cumplí 18 años, heredé un terreno que le pertenecía a mis abuelos. El terreno estaba en una localidad de Coyame, Coahuila. Durante más de 20 años, ese terreno permaneció abandonado. Para ese entonces yo ya tenía familia, pero vivíamos en casa de mis padres. Me propuse hacer mi propia casa en ese terreno que había heredado. Era un sábado por la mañana. Había rentado una pequeña retroexcavadora, pero había partes donde tenía que trabajar con pala y pico porque el terreno era muy irregular. Quería ahorrar dinero haciendo yo mismo las zanjas para los cimientos. Después de casi 2 horas de trabajo, la pala golpeó algo duro. No sonó como una piedra. Sonó como si hubiera golpeado una placa de acero. Pensé que quizá era basura enterrada de hacía años. Me arrodillé y comencé a retirar la tierra con las manos. Y fue entonces cuando apareció. Era un pequeño pedazo de cristal. Medía aproximadamente entre 10 centímetros de ancho por 18 de largo. Al menos eso es lo que calculo. No tenía una forma perfecta. Parecía que alguien lo hubiera quebrado hacía muchísimo tiempo. Estaba cubierto de tierra endurecida, y a simple vista parecía un vidrio viejo. Lo tomé entre mis dedos y lo observé. Era sorprendentemente ligero. Sin darle demasiada importancia, lo lancé hacia un lado para seguir cavando. El cristal salió girando por el aire hasta estrellarse con una roca enorme. Esperaba escuchar el sonido de un vidrio rompiéndose, pero ocurrió algo muy diferente. Sonó exactamente igual que una barra de metal golpeando a otra. Me quedé inmóvil, muy confundido. Volté de inmediato. Aquel cristal seguía completo. No tenía ni una grieta, ni una sola marca. La curiosidad pudo más que el trabajo y enseguida fui por él. Cuando lo levanté nuevamente sentí algo extraño. No estaba frío como el vidrio, tampoco tibio. Era como si mantuviera siempre la misma temperatura, sin importar el ambiente. Lo limpié con la manga de mi camisa y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Cuando un rayo del sol cayó directamente sobre la superficie, comenzaron a aparecer colores imposibles. No eran reflejos normales, parecían ondas que se movían dentro del material. Azules muy profundos, verdes eléctricos y destellos color morados. Por momentos había pequeñas líneas doradas que parecían desplazarse bajo la superficie, como si el cristal estuviera vivo. Guardé la pieza en mi mochila y regresé a casa. Mi esposa fue la primera en verlo, mis 2 hijos también. Luego llegaron mis padres y se quedaron asombrados. Todos coincidíamos en que era muy extraño. Mi hijo mayor dijo que parecía tecnología de una película de ciencia ficción. Esa noche la guardé dentro de un cajón, pero no pude dormir. Era como si hubiera algo dentro de ese objeto. No sé cómo explicarlo. Sentía una necesidad constante de volver a verlo, de volver a tocarlo. Y al día siguiente, apenas amaneció, saqué aquel cristal. Decidí hacer algunas pruebas por mi cuenta. Primero lo golpeé contra una banqueta de concreto. El concreto se descarapeló y aquel cristal quedó intacto. Después lo golpeé contra una piedra enorme y otra vez sonó como metal. Jamás sonó como vidrio. Intenté rayarlo con una navaja, pero no le dejó ninguna marca. Después acerqué un imán y no pasaba nada. Y en la última prueba que hice, llené una cubeta con agua. Metí lentamente el cristal y en cuanto quedó completamente sumergido desapareció. No es que se volviera transparente, simplemente dejó de existir para mis ojos. Metí la mano dentro del agua y podía sentirlo. Estaba ahí. Lo sujeté, lo moví, pero era invisible. Saqué aquella pieza de cristal y al salir del agua aparecieron nuevos colores. Esta vez las líneas doradas formaban figuras geométricas que desaparecían segundos después. Sentí un escalofrío. Aquello no podía ser un simple vidrio, tampoco un metal conocido, era otra cosa. Los días siguientes fueron aún más extraños. Cada vez que salía el sol, los colores cambiaban. Cuando llovía, el cristal emitía un leve zumbido.
Una noche incluso desperté porque el cuarto estaba iluminado con una luz azul muy tenue. El cristal brillaba solo. Nunca le conté nada a mis vecinos, ni a mis hermanos. Tampoco se lo conté a mis amigos. Solamente mi esposa, mis 2 hijos y mis padres sabían de su existencia. Pero lo raro fue lo que ocurrió una semana después. Todavía se me pone la piel de gallina al recordar ese momento. Eran como a eso de las 5 de la tarde y me encontraba solo en la casa. Mis padres junto a mi esposa y mis 2 hijos habían salido a un convivio familiar, y en eso escucho que un carro se está estacionando frente a la casa. Miré por la ventana y era un sedán negro completamente limpio. 3 hombres descendieron del vehículo. Vestían trajes negros impecables. Definitivamente no parecían policías y tampoco militares. Cuando abrí, el hombre sonrió con una tranquilidad inquietante. «Buenas tardes, señor Ernesto. Es un gusto conocerlo», me dijo. Yo nunca le dije mi nombre, él ya lo sabía. Me preguntó si podía pasar. Sin entender por qué acepté. El que parecía ser el jefe habló primero. «Sabemos que hace unos días usted encontró un objeto, algo así como un cristal, en ese terreno en el que le heredaron sus abuelos», dijo aquel misterioso hombre. Yo sentí que el corazón casi se me salía del pecho. Intenté negar todo, pero él simplemente sonrió. «No se preocupe, don Ernesto, no hemos venido a hacerle daño. Solamente queremos recuperar un objeto que le pertenece a nuestra organización. Sabemos que lo tiene aquí oculto en su casa», me dijo. El hombre sonó tranquilo, pero sabía demasiado. Le pregunté cómo sabía todo eso, y su respuesta me dejó helado. «Se lo voy a poner sencillo. Ese objeto emite una señal que solo nosotros podemos detectar. Pero ese objeto no pertenece aquí. No es seguro que lo tenga usted», me dijo. Yo me quedé muy confundido y asustado. Ni siquiera sabía qué responder. Como no decía ni una palabra, ese hombre volvió a hablar. «Hace muchos años cayeron fragmentos como ese en diferentes partes del país. Este es uno que hemos estado buscando durante muchos años», me dijo. Los hombres no parecían nerviosos ni apresurados. Actuaban como si supieran perfectamente que terminarían llevándose el cristal. Me preguntaron dónde estaba. Yo me sentí acorralado. Lo saqué del cajón. Uno de ellos lo tomó con unos guantes muy extraños. El cristal cambió inmediatamente de color, como si hubiera reconocido sus manos. Entonces el hombre dijo algo que jamás olvidaré. «Por fin lo tenemos. Lleva muchos años esperando regresar con los demás fragmentos». No entendía a qué se refería, ni tampoco quise preguntar más. Ellos me ofrecieron comprarlo. Yo les respondí que no tenía idea de cuánto podía valer algo así, pero les dije que por su rareza y por ser algo muy extraño, debería valer millones. El hombre me miró fijamente y sonrió. «¿Qué te parecen 300?», me dijo. Pensé que era una broma, pero a estas alturas ya temía más por mi vida. Simplemente dije que sí. 300 pesos de algo me iban a servir. Ese hombre con el que hablaba le ordenó a uno de sus compañeros ir al coche. Su compañero volvió enseguida y traía consigo un maletín. Lo colocó sobre mi mesa y lo abrió. Dentro había documentos bancarios completamente legales, transferencias verificables. Todo estaba listo. Solo tenía que aceptar una condición: jamás hablar de aquella pieza, jamás intentar buscar otra. Jamás regresar a excavar en esa zona, pues ese terreno ahora les pertenecía. Después de que me explicaron eso, uno de ellos fue otra vez al carro. Regresó con otro maletín, lo abrió frente a mí y adentro había demasiados billetes. Eran puros dólares. Yo estaba que no me lo podía creer. Pensaba que acaso era una broma. Muy inocente les dije, pues que no acordamos que eran 300 pesos. Cuando me escucharon, los 3 se rieron. «No, amigo, tu pago será de 300,000, pero dólares. Eso a cambio de tu silencio y que nos llevemos este cristal», me dijo el que parecía el jefe. Sin pensarlo 2 veces firmé. Ellos guardaron cuidadosamente el cristal dentro de un recipiente metálico que parecía fabricado especialmente para contenerlo. Antes de salir de la casa, el hombre volteó hacia mí una última vez. «Señor Ernesto, hoy tuvo mucha suerte.
Con 300,000, claro que sí, le respondí. Pero el hombre me respondió con absoluta calma. No es por eso. Tuvo suerte porque encontró un fragmento inactivo. Hay otros que despiertan cuando alguien los toca, y esas personas nunca vuelven a ser las mismas, me dijo, y luego caminó hacia el automóvil. Esos hombres se marcharon y jamás los volví a ver. Con aquel dinero construí la casa que siempre soñé. Pagué la universidad de mis 2 hijos. Ayudé a toda mi familia. Nunca tuve problemas económicos otra vez. Y un detalle que pasé por alto es que esos hombres que se llevaron el cristal, ellos hablaban bien el español, pero tenían otro acento. Tenían un acento como si fueran gringos. Eso fue lo que me dio más miedo, porque desde un inicio yo supe perfectamente que ellos no eran mexicanos. Mi esposa, mis padres y mis 2 hijos conocían perfectamente cómo fue que hice todo ese dinero. Les pedí guardar el secreto y vivir tranquilamente y en paz. Nos terminamos mudando a otra ciudad y ahí hicimos nuestras vidas. Nunca más se volvió a hablar en la familia del tema. Simplemente continuamos viviendo. Comunidad, esa es la historia de mi abuelo. Él nunca habló del tema, pero sus hijos conocían perfectamente todo lo que había pasado. Yo soy el nieto, y mi padre, una ocasión que estaba borracho, nos contó esta historia. Siempre le preguntábamos cómo había hecho tanta fortuna el abuelo, y él siempre evadía las conversaciones, hasta que en una ocasión nos contó a todos cómo se había encontrado ese cristal. Cuando le preguntamos a mi abuelo para confirmar la historia, el abuelo se molestó mucho. Se enojó demasiado con mi papá por hablar del tema, ya que tenían un acuerdo de jamás volver a hablar de ese incidente. Pero al abuelo no le quedó otra opción más que asegurar que todo lo que mi padre contó era verdad. Esta historia la cuento hoy como anónimo. Algunos detalles han sido cambiados, algunos nombres, incluso el año, para no tener problemas. Pero todo lo que cuento es real. Así pasó. Desde que supe cómo mi abuelo hizo esa fortuna, a mí me apasionan estos temas. Todo lo que tenga que ver con seres de otros planetas me apasiona, pues yo creo ciegamente en que ese cristal era tecnología alienígena. Muchas gracias por escucharme. Que pasen bonita noche.